Muy buenas noches, hermanos. Aquí una vez más estamos por este medio y les abrazamos en el nombre del Señor en esta noche y queriendo con el deseo de que el Señor esté bendiciendo sus vidas, en sus hogares, poder compartir de la palabra de Dios. Habíamos visto el sábado pasado, habíamos podido separar entre prueba y tentación. Y habíamos sacado una conclusión, habíamos llegado a una conclusión de que la prueba Dios la utiliza para nuestras vidas, para sacar lo mejor de nuestras vidas. Ahora, la tentación es lo que Satanás utiliza para sacar lo peor de nuestra vida. Entonces, sabiendo estas dos cosas, vamos a seguir hablando sobre este capítulo 4, versículo 1 al 11 del Evangelio según San Mateo, y vamos a entender algunas otras cosas que están escondidas en ese capítulo y que van a ser emocionantes para poder entender algo más de las cosas que nos suceden alrededor y que quizás nosotros por ahí no las podemos entender. Pero Jesús las pasó. Dice la palabra de Dios que Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Así que qué hermoso es poder saber en esta noche que sabemos que el tentador va a estar cerca de nuestra vida muchas veces tirándonos algunos atajos para nuestra vida, sino que saber que Jesús también pasó por lo mismo y que tenemos un amigo que nos puede ayudar a cambiar ese destino, a cambiar ese rumbo. Vamos a orar en esta noche antes de empezar y vamos a pedirle a Dios una bendición especial por este tiempo. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por este tiempo que vamos a pasar en tu presencia, a la luz de tu palabra, que tú nos puedas abrir el entendimiento y podamos entender este maravilloso libro, que podamos poder entender tu palabra, podamos poder atesorarla en nuestra vida y nuestro corazón y tomar estos consejos que tú nos das para que no tropecemos, Señor, para que estemos siempre en tu presencia, Señor, y no nos alejemos de ti. Te agradecemos, Padre Celestial, por todo. Bendecimos a cada hermano, bendecimos a cada hogar, a cada familia, a cada niño, Señor, que en esta noche no están escuchando. Te agradecemos por todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y ahí, como podemos ver, vamos a ir a Mateos capítulo 4, Evangelio según San Mateo capítulo 4, versículo 1, la misma porción que habíamos utilizado el sábado pasado. Dice así: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Habíamos explicado este versículo que se debería traducir que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser probado y para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado, dice la palabra de Dios, versículo 2, dice, después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la ciudad santa, a la santa ciudad, y le puso sobre el pináculo del templo, y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrá, para que no tropieces con tus pies en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y le puso todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adoras. Entonces Jesús dijo, vete, Satanás, porque escrito estás, al Señor tu Dios adorarás
y a él solo servirás. Y el diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Qué hermosa palabra, ¿no? Poder escuchar esta palabra de lo que el Señor Jesús pudo hacer en esa noche, en ese día. Y vemos la palabra de Dios en el versículo 3, dice, vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Fíjense en la astucia siempre del enemigo, siempre de ponerte en la mirada del problema. Ustedes se acuerdan cuando cayó el primer hombre, Adán y Eva, cuando Satanás se presenta a Eva, le dice, ¿cómo que Dios dijo que de ningún árbol podéis comer? Fíjense en qué astucia, porque la mujer le dice, no, Dios dijo que de todo árbol del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, ese no comeréis. Fíjense en cómo es la astucia de él, para llevar la mirada de la mujer hacia donde él quería que esté, a donde él quería que esté mirando. Entonces, cuando viene a Jesús, Satanás, sabe que él tenía hambre, porque estaba ayunando. Entonces, como él sabe que estaba con hambre, el Señor Jesús, fíjense en qué les dice, si eres hijo de Dios. Si eres hijo de Dios. Fíjense que lo que él dice, si tienes poder para hacerlo. ¿Por qué está pasando hambre? Si tienes poder para hacer cualquier cosa. Nada se escapaba de la voluntad de Dios, del poder de Jesús para hacerlo. Fíjense en que la astucia de Satanás. Dice, vino el tentador y dice, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y podíamos pensar que Jesús lo podría haber hecho, claro que sí. Claro que podría haber convertido esas piedras en pan. Pero una de las cosas que él podría haber estado haciendo en ese momento es haber estado desobedeciendo. Fíjense, el que buscaba la desobediencia a Dios y la obediencia a él. Fíjense en otra de las cosas que buscaba Satanás, una satisfacción propia, una satisfacción personal. ¿Cuántas veces hemos pasado por distintas y difíciles circunstancias? Y hay una voz que siempre nos dice, toma un atajo, algo más fácil. Haz lo que es más fácil. ¿Por qué tienes que preguntarle a Dios, sal y te soluciona este problema? Cuando Dios está esperando esa reacción de obediencia de nuestra vida hacia Él. Él está diciendo, no te preocupes. No pases el tiempo orando. No hace falta. No hace falta leer la palabra. Tienes que solucionar este problema. Entonces vemos que esa voz siempre está en nuestro oído. Y muchas veces nos hace caer porque Él nos da un atajo mucho más fácil para hacer. Cuando Dios nos quiere enseñar y nos quiere dar una lección. Qué maravilloso es poder verlo al Señor Jesús allí, sorteando aquel obstáculo que Satanás le tira. Dice, Jesús le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Fíjense cómo el Señor Jesús le responde a Satanás. Primero y principal, la palabra de Dios, la Biblia. Él nos enseña que por medio de ella podremos sortear cada situación. Porque Él no le dice, no, mira, yo soy Jesús, yo tengo el poder para hacerlo. No le explicó, le dijo, escrito está, escrito está. Y qué maravilloso y qué ejemplo para nuestras vidas es poder ver al Señor Jesús, que Él sacó también de la palabra. Satanás sacó de la palabra
pero él también sacó para refutar con la palabra. Él le dijo lo que debía decir para que Satanás pueda saber que él era Dios. Y Satanás también tiene que saber que somos hijos de Dios. Pero es la palabra la que muchas veces nos va a hacer que busquemos o encontremos ese camino que Dios nos está guiando. Entonces dice la palabra de Dios en el verso 5. Dice, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tus pies en piedra. Él estaba allí en el pináculo del templo, allí arriba, arriba del techo. Ustedes saben que arriba del templo había como una terraza donde desde ahí se asomaban aquellos soldados judíos y tocaban trompeta cuando había un buen anuncio. Cuando había un anuncio que era para todo el pueblo, de los hombres de la ley, entonces se tocaban las trompetas, estaban allí arriba del templo. El diablo dice que lo llevó ahí, a ese lugar. Ese lugar tenía más de 40 metros de altura, ese techo, al frente del templo. Ustedes imagínense, mi hermano, el Señor Jesús descendiendo de ahí, de los 40 metros, y ser posado tranquilamente con los ángeles que lo estaban sosteniendo. ¿Saben qué quería Satanás? Satanás quería que Jesús sea reconocido. ¿Sabe qué? Él muchas veces primero nos va a tentar con cosas seculares, pero muchas veces nos va a tentar con cosas también de reconocimiento. El Señor Jesús iba a ser reconocido, porque se acuerdan que Él dijo, mientras Él estaba en su ministerio, que le decía a los judíos, le decía, yo soy el pan que descendió del cielo, haciendo alusión a aquello que había sucedido en el desierto, cuando Dios mandó el maná del cielo y los pudo alimentar al pueblo judío por 40 años en el desierto. Entonces ellos sabían que el Mesías iba a venir del cielo. E iba a ser una aparición del cielo. Iba a ser algo que iba a descender del cielo. Eso los judíos lo sabían. Pero fíjense en que Satanás le dice, porque escrito está, en sus manos te sostendrá para que tu pie no tropiece en piedra. Fíjense en la astucia de Satanás. ¿Cuántos cristianos muchas veces vemos trabajando para el Señor buscando reconocimiento humano? Alguien que los reconozca. O no me nombraron que estuve en el grupo trabajando y quizás me voy en casa dolorido. Quizás con un dolor en mi corazón porque no me nombraron. Porque no se dieron cuenta que yo estaba. Fíjense, en el Señor Jesús pasó por lo mismo. Pero al ver ese reconocimiento, Él dijo, no, estropearía la obra de Dios si yo hago lo que Él me está diciendo. ¿Saben qué, mi hermano? Muchas veces estropeamos la obra de Dios siendo de esta forma, buscando esos aplausos que podemos encontrar que son terrenales. Y podemos estropear la obra de Dios que está haciendo con nuestra vida. Fíjense, el Señor Jesús puede decirle a Satanás, Jesús le dijo, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Fíjense de vuelta con la palabra de Dios, Él pone a Satanás en su lugar. Fíjense también lo que dice la palabra de Dios, porque sigue. Dice
el verso 8. Dice, otra vez lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adoras. Entonces Jesús dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Fíjense en la palabra de Dios cómo nos declara esta acción. Dice, el diablo le llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos, todo el poder. ¿Quién nos está diciendo eso? Que Satanás tenía su poder. Tenía aquellos dominios que decía, esto te voy a dar si me adoras. Fíjense qué astucia. Primero, fue por algo necesario. Segundo, fue por un poco más. Por aplausos, reconocimiento. Y tercero fue por darle poder. Fíjense cómo Satanás va trabajando en la persona, cómo va haciendo con Jesús. Pero es la misma artimaña que tiene con tu persona, con mi persona. Es lo mismo. Es lo mismo. Él siempre va a querer que hagas, que obedezcas, que le obedezcas a Él, desobedezcas a Dios. Y cuando empieces a desobedecer a Dios y a obedecer a Satanás, Él va a ir a empezar a hacer cada vez más en tu vida. A tentarte con estas cosas. Fíjense, le mostró todo el poder, todos los reinos del mundo. Y le dice, todo esto te daré. ¿Saben qué? Muchos cristianos se fueron tras el poder. Por eso decía la vez pasada cuando hablamos de ser un discípulo. El que es discípulo siempre reconoce al maestro. Él reconoce al maestro como superior. Digamos, yo soy discípulo de Jesús y siempre reconozco que Jesús es el mayor, es el maestro. Ahora, ¿qué pasa? Decíamos cuando somos cristianos muchas veces. Somos cristianos de iglesia. Y empiezan a pasar los años y ya decimos, pero yo tengo 35 años de cristiano. No me podés venir a hablar tú, mi hermano, que tienes un año de cristiano. Y así somos todos discípulos del Señor. El maestro es el mayor. Él es el que tiene todo el poder. Él es el que debe recibir toda nuestra adoración y nuestra gloria. Pero muchas veces vemos cristianos que están buscando reconocimiento. Y segundo, buscando poder. Qué tristeza que es cuando podemos ver cristianos así. Pero vemos que el Señor Jesús nos da ejemplo. Dice, entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Qué hermosa palabra que nos enseña el Señor Jesús. ¿Saben qué? Cuando el Señor Jesús le estaba diciendo estas cosas, estaba pensando en ti y en mí. Porque si Él tomaba estos poderes, estos aplausos, si Él empezaba a obedecer esta voz, sabe mi hermano que no hubiera habido cruz. Jesús hubiera tenido poder, pero no hubiera habido cruz. ¿Viste cómo trabaja Satanás? Él no quiere que sufras. Él te va a llevar por caminos, por atajos. Él no quiere que sufras. Él quiere que recibas las glorias terrestres. Pero Él quiere que le quite la gloria que solo Dios se merece. Mi hermano, es para reflexionar. Es para poder pensar. Porque el Señor Jesús
nos da ejemplo. ¿Saben que la Biblia es el único argumento para no caer? La palabra de Dios, si nosotros no conocemos la palabra de Dios, el diablo sabe más de la Biblia que nosotros. Debemos conocer la Biblia, debemos leerla, debemos estudiarla y debemos atesorarla en nuestro corazón para no caer en el error, no caer en las trampas que Satanás nos pone. Sabemos muy bien que Dios va a probar nuestra vida, pero el tentador también va a estar. Y en eso está la libertad de Dios, en la libertad que Dios nos dio. Él dice, nos hizo libre, pero libre para decidir. ¿Nosotros podemos decidir lo que queremos? Sí, claro que sí, porque Él nos dio libertad. Pero podemos utilizar la libertad que tenemos para no quedar preso del enemigo. Que el Señor nos bendiga en esta noche. Que podamos recordar esto. Y cuando estemos en situaciones difíciles, situaciones desesperantes muchas veces, que podamos pensar que somos hijos de Dios, que Dios va a sacar lo mejor de nuestra vida, que Él tiene la solución, porque Él va a dar la victoria a nuestra vida. Y Él va a hacer de este vaso de barro, que soy yo y que es usted, algo preciado. Agradecemos a Dios por esta palabra. Vamos a orar. Padre Celestial, bendecimos en esta noche tu nombre. Gracias, Señor, porque tú fuiste tentado en todo, dice la palabra, pero sin pecado. Gracias, Señor, porque tú nos das ejemplo. Señor, con humildad fuiste a la cruz por cada uno de nosotros y pensabas en nosotros, en cada cosa que Satanás te puso, pensaste en mí, en quién me iba a salvar, y tú nos salvaste a cada uno. Gracias, Señor, y que podamos pensar de esta manera cada vez que venga la tentación, podamos pensar en esa cruz que tomaste por causa nuestra, que nosotros podamos, Señor, seguirte y serte fiel hasta el día que tú nos lleves a tu presencia. Te agradecemos, Padre Celestial, en esta noche, bendecimos tu nombre, estamos agradecidos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.